Bienvenidos, nos alegra compartir con ustedes. Hoy en Una Idea tenemos un tema muy interesante que está enfocado a la seguridad, quien está al servicio de la productividad. Y es así como hoy vamos a hablar de trabajos en caliente. Es una de las tareas de alto riesgo y que son muy comunes en muchas de las actividades productivas e industriales. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a mirar una definición, vamos a revisar unas recomendaciones generales, vamos a hablar de elementos de protección personal y de las precauciones que debemos tener en cuenta cuando estemos realizando este tipo de trabajos y las responsabilidades de la persona que se asigna como vigía de fuego en trabajos en caliente. Entonces, primero que todo, definamos qué es un trabajo en caliente. Entonces, estamos hablando de que es una operación que tiene la capacidad de convertirse en una fuente potencial importante. Esta definición de potencial. ¿Por qué? Porque potencial es que tiene una capacidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues poder controlar esa capacidad, esa fuente potencial de ignición para cualquier material combustible. Ahora, miremos ejemplos. Soldadura, uso de herramientas eléctricas, uso de llamas abiertas, romper concreto, limpieza con chorro de arena, todas aquellas actividades de corte, pulido, desbaste, como tal. Entonces, acá, ¿qué encontramos? ¿Qué riesgos podemos encontrar nosotros en el trabajo en caliente? Entonces, estamos hablando de que pues tenemos una chispa o una llama que se genera por el proceso, la actividad que se viene desempeñando y pues que ésta puede llegar a entrar en contacto con un material combustible. Recordemos de que para que haya fuego se requiere tres elementos y que uno de esos elementos, que será el combustible, llegue a su punto de ignición. Entonces, ¿qué tenemos que controlar ahí? Precisamente esa fuente de calor que tenga esa conexión con ese material combustible y pues el oxígeno lo tenemos en el ambiente. También mirar los alrededores, porque no solamente es el punto de trabajo, sino que también puede ser el piso de abajo, puede ser las paredes laterales, o también la forma en que se está transmitiendo ese calor o las condiciones ambientales que puedan llegar a generar algún tipo de explosión. Entonces, ahí hablamos de los LEL, ¿sí? Y los WEL, los límites inferiores y superiores de explosividad que habría que medir dependiendo del tipo de tarea. Puede haber también ausencia de orientación, ¿cierto? Y pues esto quiere decir de que se considera como una prohibición y no como una aprobación. Entonces, si yo no tengo instrucciones, desconozco los elementos que hay en mi alrededor, en mi ambiente, en mi entorno, pues debo tener o estar restringido para hacer cualquier tipo de labores o actividades de este tipo. Siempre que sea posible, se designará un espacio en el que se considere que las condiciones son seguras para realizar este tipo de labores. Normalmente hay áreas o talleres de mantenimiento. En algunas ocasiones, pues tenemos que salir a los puntos de operación a realizar la tarea y allí vamos a ver qué debemos tener en cuenta. Entonces, como lo mencionamos, para que haya fuego tenemos el triángulo del fuego, tenemos el calor, tenemos el combustible y tenemos el oxígeno. Y ahí se nos genera una reacción en cadena. Cuando están estos tres elementos en equilibrio, se va a generar una reacción en cadena y pues nos va a generar la ignición y por ende nos va a generar o el conato o nos puede generar el incendio. Ahora, ¿qué es importante? Volvemos al punto anterior. ¿Cómo se transmite el calor o el fuego? ¿Cómo se podría transmitir ese calor, ese elemento, ese punto? Entonces hablamos de la conducción, cuando el elemento que está generando la temperatura entra en contacto con otro elemento que es conductor y llega a generar la transmisión del mismo y en otro punto diferente al de trabajo se puede llegar a presentar el conato o el incendio. También tenemos la radiación. Entonces, cuando se está realizando este tipo de actividades se generan esas radiaciones que pueden llegar a generar las quemaduras y allí podemos encontrar las radiaciones ionizantes, especialmente con procesos de soldadura, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la propagación del calor a través del humo y eso se llama la